What we are going to listen now is a presentation Vamos a escuchar la presentación de los últimos ganadores del premio. Es el trabajo de Paul Beats, del profesor William Nodling y Craig Stylianides de la Universidad de Divine Mercy. Se llama Un metamodelo cristiano católico de la persona. Es un trabajo multidisciplinar, diálogo entre psicología, teología, filosofía, y ha tardado 2 décadas. Ahora tenemos un marco para entender a la persona con su base en las prácticas de salud mental. Vamos a escuchar la presentación y luego tendremos la oportunidad de plantear preguntas. Así que, tienen la palabra. Hello. Thank you, Dr. Molinaro, for the very kind introduction. It's always nice to be introduced. Siempre es estupendo que se le presente de esta manera el doctor Bills y el doctor Nordling. Haremos todo lo que podamos para compartir con ustedes nuestro trabajo, el metamodelo cristiano católico de la persona y sus implicaciones. Durante nuestra presentación nos vamos a referir a nuestro trabajo en términos de metamodelo. Vamos a ofrecer una serie de datos a partir de lo cual haremos un resumen o dividiremos nuestra presentación en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar de lo que subyace al metamodelo cristiano. Vamos a hablar de las 3 tradiciones de sabiduría, teología, filosofía y psicología. A continuación, vamos a identificar las 11 premisas que constituyen el metamodelo y en último lugar vamos a hablar de los beneficios del metamodelo para el ámbito de la psicología y de la práctica de la salud. Doctor Beats tiene la palabra. Muchísimas gracias, Craig. Bien, espero que empiece la presentación. Estupendo. Saludos a todos, muy buenas tardes a todos aquellos que están siguiendo esta sesión. Estamos encantados de compartir nuestro trabajo con ustedes y esta es una situación interesante a la par que poco frecuente. La primera pregunta que nos hicimos antes de iniciar nuestro trabajo, ¿por qué debe desarrollarse un modelo católico cristiano de la persona? Cuando tenemos en cuenta las teorías existentes sobre la persona, basados en la psicología para conocer a la persona, nos encontramos con una serie de teorías. Estas son las principales. La mayor parte de ellas eran teorías reduccionistas, donde reducían a la persona a las memorias no conscientes de la infancia temprana, donde estamos hablando de la experiencia más temprana, arquetipos. Y también teníamos las teorías deterministas, donde se hacía un enfoque conductista. También teníamos otras teorías donde veíamos a la persona reducida a carácter, es decir, reducir a la persona a algo más pequeño de lo que era. Así que en este sentido decidimos abordar estas cuestiones. Además, muchas de las teorías, como digo, también eran deterministas, es decir, donde uno tenía la libertad de elegir, el libre albedrío en términos de desarrollo, y algunas de estas teorías eran realmente deterministas. Por ejemplo, los conductistas, otras teorías eran deterministas como las de, por ejemplo, Freud, que siempre esperaba que sus pacientes no dejaran de pagar las facturas. Y otras teorías, tal y como he dicho, no eran solamente reduccionistas, sino que estaban limitadas en cuanto a su enfoque. Y de hecho solamente se centraba en los arquetipos donde la persona quedaba reducida a un pequeño grupo de posibilidades, es decir, limitarse a uno mismo al propio ser como una noción, como una idea consciente o simplemente algo limitado a la búsqueda del conocimiento. Este enfoque limitado es algo que encontramos frecuentemente en las distintas teorías. Además, también nos encontramos con que existía una falta de
preocupación o de inquietud, es decir, la búsqueda del significado y las grandes motivaciones y preocupaciones de la vida no aparecían en las teorías psicológicas, no se ofrecía ninguna evidencia en este sentido. Así que nosotros vimos la necesidad de corregirlo y en términos de razón abierta queríamos ampliar todo esto a un entendimiento mayor, a un entendimiento superior. Y en esta fase temprana, sin lugar a dudas, tuvimos la influencia de San Juan Pablo II y concretamente también de Benedicto XVI y su en Ratisbona 2006. Es decir, nos encontramos una serie de carencias y ausencias en las teorías que nosotros quisimos corregir. Así que un grupo multidisciplinar de académicos se reunieron para tener en cuenta este problema y a partir de ahí desarrollar una institución de formación de grado para ayudar a los trabajadores de salud mental para ver a la persona como un elemento más amplio. A partir de ahí se desarrolló el instituto dentro de la Universidad Divine Mercy. Aquí tenemos parte de la misión de la Universidad Divine Mercy. Aquí nosotros lo enfocamos como una comunidad colectiva que apoyaba nuestra misión. Así que voy a leer. La Universidad Divine Mercy está dedicada a renovar la tradición intelectual católico-cristiana y a la integración de las bases teóricas y empíricas de la psicología, el asesoramiento profesional y los campos relacionados. Todo esto con una visión católica cristiana de la persona humana. La Universidad Divine Mercy apoya la integración de la ciencia, la erudición y la comprensión católico-cristiana de la persona a través de una búsqueda rigurosa, crítica y objetiva de la verdad. Ayuda a los estudiantes de manera intelectual, humana y profesional a prepararse para responder a su vocación como profesionales de la salud mental. La misión de la universidad también incluye el diálogo, un enfoque integrador de profesionales académicos y líderes culturales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y el trabajo que nosotros estamos presentando es un trabajo fruto de la colaboración de académicos, y no estamos hablando solamente dentro de un grupo de académicos dentro de una universidad que han realizado este trabajo, sino que es algo que surge de la propia misión de la institución, una institución que nos apoyó, nos respaldó completamente en nuestro trabajo. Good. So the question here is how the scholars work together. Bien, aquí vamos a hablar de cómo trabajan los académicos. De hecho, nuestro metamodelo, nosotros establecimos un marco práctico y también publicamos nuestro metamodelo, donde nosotros hemos venido trabajando los últimos 20 años. Y además de muchas reuniones, nosotros hablamos de las premisas y de los distintos elementos que respaldaban nuestro metamodelo. Nosotros también tuvimos en cuenta el feedback, los comentarios de los participantes, para que el método fuera un método
un enfoque integrador. También tuvimos en cuenta una serie de cursos académicos que sirvieron para enriquecer nuestro trabajo. Nosotros tuvimos en cuenta los trabajos de los estudiantes, así como los de los propios académicos. Estas fueron fuentes que alimentaron ampliamente a nuestro trabajo. También tuvimos en cuenta la práctica clínica. Nuestro metamodelo se ha aplicado en el contexto terapéutico con el objetivo de verificar su función y de buscar evidencia por parte de la práctica clínica en salud mental. También se aplicó el metamodelo en los trabajos de fin de grado de los estudiantes y también en las investigaciones del profesorado. De la misma manera, también se realizaron una serie de ponencias y de charlas que aportaron a el debate multidisciplinar. También tuvimos en cuenta las contribuciones de la sociedad y de otras partes interesadas. Estos socios multidisciplinares, de manera única y diferenciadora, han contribuido a la elaboración del metamodelo católico cristiano. Dr. Bitts. Muchísimas gracias, Craig. En relación con nuestro método, diremos que puede ser contrastado con la especialización, que es muy característica de la mayor parte de los modelos intelectuales que surgen en la mayor parte de las universidades. La mayor parte de las especializaciones de las disciplinas están especializadas y están aisladas las unas de las otras. ¿Por qué? Porque no existe una misión común y un fundamento común. Nuestro trabajo contó con el respaldo de la universidad y formó parte explícita de la misión de la universidad. Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las universidades a día de hoy. Nuestro trabajo involucró a la comunidad de académicos y clínicos que estaban igualmente comprometidos con una misión común y con la forma en la que su especialización podía promoverla. Es decir, todos ellos aportaron su grado de especialización al debate, a la discusión, al trabajo. Realmente mereció la pena. ¿Por qué? Porque todos estamos muy satisfechos con esta puesta en común y con la integración de todas estas disciplinas de especializaciones dentro de nuestro metamodelo. Después de este resumen de nuestro método, vamos a hablar de nuestro metamodelo y de las distintas dimensiones que lo componen. Vamos a identificar las 3 tradiciones de sabiduría enfocadas en el metamodelo, que son la teología, la filosofía, la psicología y la práctica en la salud mental. Gracias, Greg. Tenemos 3 tradiciones de sabiduría principales que se sitúan en un contexto jerárquico. Tenemos teología, filosofía y psicología. Y el metamodelo presenta una integración jerárquica de estas 3 tradiciones de sabiduría que tienen implicaciones en cuanto a la razón, la fe, la ética y la combinación de las mismas. Estamos hablando de un metamodelo. Un metamodelo es un marco de trabajo, para integrar toda la evidencia válida y la experiencia basada en la persona. Nosotros tenemos en cuenta todas las contribuciones encaminadas a contribuir a entender a la persona, teniendo en cuenta los enfoques, las perspectivas limitadas y existentes hasta entonces. También hemos tenido en cuenta las metaprácticas en la práctica clínica. Queríamos que todas ellas quedaran enmarcadas de nuestro metamodelo. Queríamos que nuestro modelo integrara todas estas disciplinas. No queríamos que simplemente fuera una disciplina más de la persona, ni queríamos que fuera un marco solamente.
Por supuesto, nosotros no hacemos presuposiciones todo el tiempo. Por ejemplo, Albert Ellis ha sido un gran contribuyente a la terapia cognitivo-conductual y era ateo, y su presuposición no se integró en este planteamiento. De hecho, yo creo que Albert Ellis se sorprendió ante el número de cristianos que estaban siguiendo sus clases. Así que ellos reconocieron que la aportación cognitivo-conductual tenía que ver con esta presuposición de las jerarquías. Lo mismo podríamos decir de las presuposiciones de Freud o de Maslow o de cualquier otro teórico. Rogers, nosotros ignoramos estas presuposiciones y simplemente queríamos integrarlas en el marco de trabajo del metamodelo en tanto en cuanto fueran evidencias que respaldaran nuestro metamodelo. Bien, tenemos estas tres tradiciones de sabiduría incluidas en nuestro metamodelo. En primer lugar, la perspectiva teológica. En este sentido, nosotros queríamos crear una definición teológica en sí misma y luego pasar a la psicológica y a continuación a la filosófica y a la psicológica. Paso a leer. Desde una perspectiva filosófica, las escrituras, la tradición y el magisterio. La persona humana es una sustancia individual creada a la imagen de Dios, realizada por y para el amor humano y divino. Se le invita a la redención divina en Jesucristo, la santificación a través del Espíritu Santo y la beatitud a través de Dios y el Padre. Recordemos que esta es una definición teológica y no podemos olvidar que subyacente a esto a nivel psicológico tenemos elementos que respaldan esta idea. De la misma manera, se ha demostrado a través de los diagnósticos psicológicos en los últimos 100 años que todos los teólogos, sabemos que tenemos problemas. No vamos a hablar de pecado original, ni lo vamos a llamar pecado original, pero sí reconocemos que tenemos un problema. Y muchos de los psicólogos, de manera implícita, sugieren que existe redención en la autorrealización o cualquier otra forma de terapia de éxito. Y no hablan mucho los psicólogos de dónde procede el ser humano, pero sí que se refieren a las teorías evolutivas de la aleatoriedad, de la supervivencia, y nosotros tenemos una comprensión mucho más amplia del origen de la persona. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista teológico, la perspectiva teológica es esta. Pasemos a la definición filosófica. Desde la perspectiva filosófica, la persona humana es una sustancia individual, racional, intelectual, volitiva, libre, relacional, interpersonal, sensorial, perceptual, cognitiva, cognitivo, prerracional, emocional y unificada, es decir, cuerpo y alma. La persona está llamada a prosperar, a la responsabilidad moral y a la virtud a través de su estado vocacional con o sin voto, así como a través del trabajo de la vida, el servicio y el ocio consentido. Aquí hablamos específicamente de la naturaleza de la persona de una manera más subyacente y que tiene en cuenta la dimensión teológica. Esa es nuestra definición filosófica y ahora vamos a pasar a la tercera tradición de sabiduría, es decir, la psicología.
Nuestra definición psicológica es la más larga, pero es muy necesaria. Desde el punto de vista psicológico, el ser humano es una persona con cuerpo propio, que es inteligente, utiliza el lenguaje y tiene libre albedrío. La persona es fundamentalmente interpersonal, experimenta y expresa emociones y tiene capacidades cognitivas, perceptuales y sensoriales para estar en contacto con la realidad. Todas estas características son posibles como consecuencia de la unidad del cuerpo y la conciencia única y se expresan en la vida mental y en la conducta. Pero seguimos. Además, la persona, por su naturaleza humana, va a prosperar a través de la conducta virtuosa y el crecimiento trascendente a través de compromisos interpersonales con la familia, los amigos y otras personas, y a través del trabajo, el servicio y el ocio con significado. Desde sus orígenes naturales y trascendentes, todas las personas tienen bondad, dignidad y valor. A lo largo de la vida, aunque las personas sufran de trastornos sociales, personales y naturales y condiciones, pues las personas esperan conseguir la sanación, encontrar el sentido y prosperar. Ahora vamos a hablar de cómo puede llegar a pasar ese tipo de integración. Podemos hablar de forma jerárquica, que empezamos hablando del ejemplo de amor, que es el amor hacia Dios y el amor a los demás como a uno mismo. La idea de que hay que tratar a los demás como querrías que te trataran a ti. Luego el amor como el apego. Aquí la teoría psicológica de Bowlby. Luego llegamos al amor como un apego observado, que es la conducta. La conducta dentro de la psicología, tal como se ha identificado, tal como la ha identificado Ainsworth. Luego bajamos y al nivel de la neurociencia podemos hablar del apego como un patrón cerebral del hemisferio derecho, que se ve desde la infancia. Hay una actividad cerebral por debajo de ese apego. Y luego podríamos hablar del apego como algo bioquímico. Ahí estamos hablando de oxitocina, que es como la sustancia química de la confianza o del vínculo. Así estamos yendo a niveles más precisos dentro de la idea del amor, pero perdemos, según bajamos, perdemos el concepto superior, digamos. Podemos ir hacia arriba, hacia abajo, pensando en el amor como todos estos niveles a la vez. Ahí tenemos algo integrado, psicológico, teólogo, incluso neurocientífico. Vamos a ver otro ejemplo en la siguiente diapositiva, hablando de esa integración. Podría haber entrado en más detalle incluso, pero vamos a dejarlo ahí. Espero que hayan entendido que así podemos hablar del amor, pero también el miedo o también otras capacidades emocionales. Podríamos analizarlas así a los distintos niveles para ver cómo se integran las tres tradiciones de la sabiduría. Gracias. Gracias, Dr. Bitts. Ahora vamos a hablar de las 11 premisas del metamodelo. Hay 11 que identifican
la naturaleza tan completa del modelo. Hemos visto el ejemplo del amor. Estas 11 premisas contribuyen al marco completo para entender a la persona. Vamos a hablar de las premisas que se basan en la fe y luego hablaremos de las premisas que se basan en la razón. Entonces, al nivel teólogo, hablamos del ser humano como una persona creada en la imagen de Dios, o a imagen de Dios, una persona que ha caído y está debilitada. Aquí la persona es un objeto de acción moral. Si vamos a hablar de la primera premisa, todas las personas se crean a imagen de Dios. Y en este contexto podemos entender que Dios creó al varón y la hembra por amor, ese amor de Dios. Esta premisa nos ofrece un reconocimiento basado en la fe que incluso con valores equivocados y una conducta incorrecta tienen aún así una bondad y una dignidad. Aquí, hablando de las 11 premisas, lo que tenemos para cada premisa, tenemos subpremisas, porque las premisas son como términos paraguas. Son ideas muy profundas y dentro de cada premisa hay subpremisas. Podemos decir muchísimo sobre estas premisas. Incluso hay un tomo entero hablando de lo que hay al nivel de la subpremisa. Seguimos con la segunda idea, la idea de que los humanos han caído. Aquí hablando de las consecuencias del pecado. Pero aún así, en el fondo, los humanos son buenos y así hay esperanza. Hay que afrontar las limitaciones y el sufrimiento y esta esperanza es posible debido a la creencia que los seres humanos tienen bondad como regalo de Dios y eso está en la base y son fundacionales y son más de cualquier maldad que puede haber en el cuerpo. Luego llegamos a la idea de la redención. Y el deseo de la redención se encuentra en todas las personas. Tenemos el impacto del perdón, empatía, compromiso, responsabilidad y verdadera libertad. El sufrimiento y el sacrificio pueden adquirir un nuevo significado cuando las personas entran en el amor de Dios y aceptan su promesa de redención. Podemos ver un redescubrimiento de la vocación y el servicio hacia los demás. Ahí experimentan la redención a nivel humano y a nivel divino. Así son las 3 premisas. Teológicas. Aquí si hablamos de las 8 premisas filosóficas que nos ofrece o nos ayuda a tener una visión más completa de la persona. Las 8 premisas filosóficas explican cómo las personas pueden prosperar a través de sus experiencias. Explican la necesidad de tomar una visión global, incluyendo las emociones, la razón y el libre albedrío, entendiendo esas premisas. Estamos hablando de personas dinámicas, con relaciones, con objetivos para poder prosperar en este mundo. La 4ª premisa del metamodelo. Tenemos 3 premisas
teológicas y aquí estamos en el cuarto y se basa en cada persona tiene una unidad personal que es única. Todo lo que afecta al cuerpo afecta al alma y viceversa. Esa premisa invita al profesional médico a entender las luchas que surgen en distintas culturas y en distintas experiencias familiares. También afirma que los hombres y las mujeres tienen un valor que es igual. Y la idea de ser una persona completa nos trae a la ética, la dignidad de la persona y la naturaleza humana, la necesidad de respetar a la vida humana hasta la muerte y proteger a los profesionales de salud mental y también a la conciencia del cliente y su propio sentido de la responsabilidad. Ahí todo tiene que ver con la unidad de la persona. La quinta premisa habla de 3 dominios, vocaciones, podríamos decir, que contribuyen a la vida diaria y a la vida próspera. Primero, que hay una llamada a la bondad, también a la justicia y la verdad en las relaciones y belleza. Estas calidades nos atraen. Y segundo, que cada persona tiene que cumplir con su vocación. Puede ser personas solteras o que hayan tomado el voto, o personas consagradas. Las personas también tienen la llamada de trabajar y servir, además de disfrutar del ocio. Cada vez me convence más esta premisa y me parece que está realmente al centro del metamodelo. Tiene muchas consecuencias para la salud mental. Si estamos hablando de las responsabilidades vocacionales y los recursos que existen en cada persona, forman una parte importante de cada persona. Entonces, por ejemplo, una mujer puede ser la mujer de su marido, hija de sus padres, madre de sus niños, y luego fuera de familia también puede tener otras vocaciones. Todo es importante para entender a la identidad de la persona. La sexta premisa es prosperar dentro de la virtud. Aquí tenemos una visión dinámica de las fortalezas y debilidades de la persona y su madurez espiritual. Sin hablar de la palabra virtud, el profesional puede ofrecer modelos para promover la esperanza en lugar de la depresión, la moderación en lugar de la compulsión, la práctica en lugar de la ansiedad, sabiduría en lugar de una visión a corto plazo, amor en lugar de división y mala voluntad. La séptima premisa habla del significado relacional, interpersonal. Y ese papel tiene un impacto a nivel emocional. Las relaciones son recursos para crecer y para curar. Los padres forman la base de unos apegos seguros. Y también cuando hay desafíos, ofrecen una base. Pero los profesionales de la salud mental también pueden ofrecer un lugar seguro, un refugio. Además, si tomamos un enfoque trascendental, podemos hablar de estas relaciones, las relaciones con Dios, la oración y el amor y en el servicio.
Aquí llegamos a la persona como un ser cognitivo, perceptual y sensorial. Esto no es exclusivo. Si hablamos de las sensaciones, la percepción, podemos interesarnos e interactuar con otras personas en el mundo. Cada persona normalmente está en contacto con el mundo y con el resto del mundo a través de las percepciones y los sentidos. Cuando no podemos interpretar el mundo por causas neurológicas, por ejemplo, bioquímicas, los individuos pueden sufrir un aislamiento no intencional y necesitan la ayuda de un profesional de salud mental en esos casos. La premisa 9, la novena, es la parte emocional. Las personas son emocionales de forma única debido a su naturaleza espiritual. Tiene que ver con la cultura, la experiencia personal, la masculinidad, feminidad, experiencia familiar, por supuesto. Los profesionales médicos pueden aprender mucho a través de la observación de los clientes, de cómo reaccionan los individuos. Y la décima es que la persona es un ser racional. Por ejemplo, tiene que ver con la cognición racional y prerracional, cómo conocemos a la gente, cómo interpretamos al mundo alrededor y cómo valoramos la belleza y cómo planteamos la sabiduría. La razón ayuda a las personas a entender la vida tal como es. Y tener la capacidad de entender la vida puede ser una meta de la salud mental también. Por último, la premisa 11 significa que somos capaces de acción libre, somos agentes morales dentro del mundo, porque somos seres racionales y libres, podemos contribuir a nuestro crecimiento, nuestra sanación y podemos contribuir a nuestro éxito, eligiendo metas, buscando el cambio para corregir el pasado y participar en el presente y, por supuesto, el futuro. Estas 11 premisas básicas del metamodelo ofrece un resumen de la visión de la persona dentro del metamodelo. Se podría hablar durante más tiempo. He hablado de las premisas y las premisas tienen que ser tenidas en cuenta como un conjunto. Cuando utilizamos las ciencias, podemos ayudar en esta búsqueda de ayuda, consejo, amor. Y estas premisas son factores muy importantes para entender a las personas y ayudar a las personas en términos prácticos. Dr. Nordling ahora va a seguir analizando el tema para su uso en el campo de la salud mental. Voy a hablar de cómo el modelo cristiano católico ayuda y refuerza la práctica de salud mental. Voy a hacer un breve esbozo y a continuación me referiré a ellos en más detalle. En primer lugar, proporciona una visión enriquecida de la persona, del matrimonio, de la familia y de la sociedad. El segundo beneficio es que, a su vez, fomenta un
enfoque un planteamiento mucho más amplio para diagnosticar, para formular casos, es decir, entender cómo se desarrollan los problemas y de la misma manera ayuda a desarrollar un plan de tratamiento y a llevarlo a la práctica. De la misma manera también facilita el cuidado del cliente teniendo en cuenta de una manera personalizada, teniendo en cuenta los retos y las fortalezas de los clientes. Y de la misma manera, el cuarto beneficio es que permite al clínico, a la persona del clínico, le permite entender más ampliamente esa llamada vocacional como profesional de salud mental. También permite al clínico a utilizar la identidad cristiana en esta comprensión más amplia de la persona, una manera la que pueda aplicar y ejecutarse mientras se respeta la visión del mundo, dignidad, conciencia y derecho a decidir sobre los objetivos terapéuticos del cliente. Pasemos a hablar de ellas en mayor detalle. En primer lugar, beneficio número 1, visión enriquecida de la persona y de las ciencias psicológicas. Dr. Witz ha hablado de este punto de alguna manera. Históricamente, el ámbito de la psicología ha desarrollado una serie de teorías parciales sobre la persona. Estas teorías parciales ponen énfasis en una o unas pocas dimensiones de la persona. Tal y como ha dicho el Dr. Witz, se habló de la escuela psicodinámica, es decir, es la primera escuela de la psicología moderna. Se centra en la vida interior o de la vida dinámica del individuo. En segundo lugar, tenemos la segunda teoría principal y los teóricos de la misma, es decir, los conductistas. Es decir, hablaron del impacto, el efecto del medio ambiente a la hora de mirar a la vida ulterior, el efecto del medio ambiente en la persona. Y también se establecieron una serie de teorías refiriéndose a los distintos aspectos de la persona y a partir de ahí los desarrollaron. Los humanistas entienden esta dimensión. Por ejemplo, la teoría cognitiva nos ha ayudado a entender la capacidad de la racionalidad. De la misma manera, las escuelas interpersonales, también la teoría del apego, nos ayuda a entender la interacción dentro de la dimensión interpersonal de la persona. También la teoría del sistema de la familia nos ha ayudado a entender la comunidad y a un nivel más comunitario. Además, también a través de los distintos estudios modernos de la ciencia del cerebro, también los enfoques psicofarmacológicos en cuanto a la salud mental y nos ha destacado la importancia de la biología y del cerebro, y no solamente a la hora de entender a la persona, sino a la hora de tratar los problemas que pueda tener el individuo. Aquí tenemos este amplio número de teorías. Todas ellas han hecho su aportación y, como he dicho anteriormente, el metamodelo que hemos elaborado no pretende decir que no necesitamos estas teorías. Todas estas teorías nos han ayudado a rellenar el marco de nuestro metamodelo. El Dr. Witz también se ha referido a estas teorías, tanto cuanto en ocasiones son contradictorias. Si, por ejemplo, si nos fijamos en la teoría, en la dimensión de la libertad individual, en los comportamientos radicales especialmente, indican que no tenemos una libertad individual, sino que la persona está totalmente influida por el entorno. También podemos hablar de esa libertad desde el punto de vista de las teorías psicoanalíticas o psicodinámicas, donde se dice que la vida interior de la persona es determinista o determina a la persona, al humano, y que tiene un gran impacto sobre la persona. También tenemos en cuenta las escuelas existenciales que encuentran el significado, el sentido dentro de la persona. Estas escuelas señalan una libertad radical
indican que nosotros podemos casi determinar nuestra propia naturaleza. Es decir, estas son tres maneras completamente distintas de entender la libertad individual. Y los profesionales de la salud mental reciben información de acuerdo con estas tres perspectivas que se contradicen entre sí. Otro elemento importante y por qué nuestro metamodelo es importante es que se han realizado esfuerzos para integrar las teorías, pero han sido limitadas. Se ha hablado de la teoría que integra la parte racional, la parte emocional y la conducta humana. Es una manera útil que nos permite también aplicar estas dimensiones al tratamiento que recibe el cliente. No obstante, no ha habido ninguna teoría que nos ha permitido valorar, estudiar y entender la riqueza completa del ser humano. Y aquí llegamos al punto número 3. Se han realizado esfuerzos a integrar estas teorías, pero estos esfuerzos están muy limitados. Número 4, muchas dimensiones importantes de la persona se han pasado por alto o no se han explorado adecuadamente en las ciencias psicológicas. Hemos hablado de los compromisos vocacionales, la vocación de las personas, las llamadas. Esto no ha sido abordado también ni la trascendencia y la espiritualidad, la importancia de la contemplación, la importancia de las virtudes y la fortaleza positiva. Estas últimas se han abordado a través de la psicología positiva, pero la idea de entender a la persona de manera positiva, de entender las fortalezas y no solamente las debilidades, sigue estando, ocupando un papel muy pequeño dentro de las teorías psicológicas. Y también cabe hablar de la dignidad de la persona y cómo afecta a la conciencia y a la autodeterminación. No es que este es un ámbito que dice que el cliente no tiene dignidad, pero nada ha sido como el metamodelo a la hora de anclar la dignidad y la integridad de la persona. El metamodelo como marco de trabajo permite integrar todas las contribuciones de las teorías de la personalidad existentes y de los modelos terapéuticos. Y de la misma manera, cuando es necesario, arbitran, tal y como ha dicho el doctor Bills, con estos principios primarios. Es decir, es la persona libre y el metamodelo llega a una comprensión muy equilibrada de que sí, el entorno puede tener un gran impacto, puede afectar a la persona, pero la vida ulterior también puede ser tremendamente impactante. Tenemos libertad humana, pero una libertad distinta a la existencial, no es absoluta. Nosotros venimos con una naturaleza humana que no podemos determinar completamente. Nosotros tomamos decisiones, pero por ejemplo nosotros no podemos decidir que vamos a decidir ser felices si elegimos no perdonar a los demás o por ejemplo el resentimiento, no vamos a prosperar, no vamos a florecer si resentimos a los demás, si no nos comprometemos en la vida para con las otras personas y si no servimos a las otras personas y si no amamos al prójimo. Vamos a pasar al beneficio número 2. Creemos que el metamodelo mejora el modelo o el cuidado clínico. ¿Por qué? Porque fomenta un enfoque más amplio ante el diagnóstico, la formulación de casos y la planificación de tratamiento y la aplicación del tratamiento. Por ejemplo, es necesario fijarse en un paciente, en un cliente con depresión. Podríamos empezar diciendo la persona está deprimida y es un elemento, la depresión es algo biológico,
necesita tratamiento psiquiátrico, medicación psiquiátrica y puede quedarse ahí. También puede ser un poquito reduccionista en el ámbito de la psicología y decir, bien, bueno, vamos a cambiar el comportamiento depresivo de la persona, los síntomas depresivos, vamos a ayudar a que la persona duerma bien, es decir, a que la persona se comporte de una manera más efectiva dentro de su entorno. Eso es viable, pero sigue siendo determinista. Nosotros en nuestro motomodelo indicamos que es necesario tener una perspectiva más amplia, porque esta persona está deprimida, porque en su trabajo tiene problemas o su trabajo no tiene sentido para él o tiene problemas en su vida marital. Es decir, ir mucho más allá de la escala DSM-5 o ICD-10 e incluir dimensiones como las relaciones interpersonales, los compromisos vocacionales, el trabajo contemplativo con sentido y la vida espiritual. Estos son elementos que es necesario valorar. Podríamos decir que el cliente está deprimido, pero también podemos decir que tiene una crisis de vocación en su matrimonio y que tiene una crisis en la manera en la que el trabajo que ellos realizan no tiene sentido. Es decir, ¿qué otras maneras mejoran el cuidado o la atención clínica? Nuestro modelo explora y estudia al clínico que utiliza muchas teorías. No se trata de explicar un problema a través de una teoría o desde un solo enfoque. Le pide al clínico que entienda el problema desde distintos niveles. En este ámbito existe la tendencia de valorar los problemas desde la perspectiva del individual, desde una perspectiva interpersonal o desde la perspectiva del sistema de familia. El metamodelo sugiere que debemos aplicar todas estas perspectivas para conseguir una globalidad, un cuadro completo del problema real que tiene la persona. Y se añade la perspectiva vocacional, que se añade al nivel de sentido y de los compromisos de la vida, los compromisos vitales, como por ejemplo el trabajo, la vida de sacerdocio, la vida marital o la vida en soltería. Que el compromiso con los demás da sentido y el metamodelo no solo tiene en cuenta las teorías psicológicas, sino que aboga por distintos análisis. Otra manera de mejorar la atención clínica es que permite a los estudiantes tener una visión amplia y rica de la persona, más que pensar que las personas tienen problemas aislados. En ocasiones hay clínicos que tienen un gran nivel de madurez, pero llega un momento que pueden llegar a decir, bueno, cada vez conozco más a las personas a través de mi experiencia, de mis estudios, de mi formación. Me he especializado mucho. En un principio recibí formación psicodinámica o formación conductista y ahora ya tengo la capacidad de ver al cliente desde distintas perspectivas, a distintos niveles. Eso es estupendo. Eso es estupendo. Es decir, eso es lo que permite la madurez y la experiencia. Pero en ocasiones existe una incertidumbre en cuanto a la persona. Nuestro metamodelo permite que los estudiantes tengan una visión de conjunto. Claro que sabemos que los clínicos que han trabajado durante 40 años saben aplicar sus habilidades, los insights, la información, todo procedente de su experiencia. Pero se trata de tener en cuenta una mayor comprensión de la persona y enseñar esto
enseñar esto a los estudiantes y que el clínico no tenga que esperar 30 años para conocer y entender la importancia de esta dimensión amplia de la persona. Beneficio número 3, proporcionar mejor asistencia para cada cliente de manera única, de manera particular. Es decir, esto está vinculado con la visión ampliada, abierta de la persona. Amplía la calidad de la atención clínica en general. Vamos a ver cómo podemos ayudar al cliente, verlo desde una perspectiva única, cómo podemos ayudar a la persona que está delante de nosotros en una consulta terapéutica, cómo podemos ayudar. El metamodelo facilita una personalización de la atención. ¿Por qué? Porque no está basado meramente en el diagnóstico, sino que está basado en las fortalezas y los desafíos a los que se enfrenta la persona en relación con una amplia variedad de dimensiones. En segundo lugar, el metamodelo establece énfasis claro sobre la dignidad y la unicidad de la persona. En ocasiones, se trata al cliente como si estuviéramos tratando un problema, más que fomentar la consecución de un objetivo de cuidar por la persona. De la misma manera, favorece la obtención de un panorama, de una perspectiva global y de una visión completa del cliente, y le protege en contra de la superespecialización. En ocasiones hay clínicos que ven a las personas como familias, como parejas, y a veces es muy fácil encajar al cliente en la perspectiva, los distintos grupos que tiene el clínico ante sí. Es decir, cuando llega una pareja, puede que se les incluya dentro del grupo de dos personas que tienen problemas de pareja, más que verlos como individuos. Yo como terapeuta, yo trabajo con clientes individuales y veo las cualidades interiores, los dones interiores de la persona, y cuando hago eso, no me centro única y exclusivamente en los problemas maritales que puedan tener, aunque sea el problema más acuciante de esos clientes o de ese cliente que le impida ser feliz. Es decir, tenemos que asegurarnos de que recogemos suficiente información del paciente antes de hacernos una visión en conjunto de la persona. Y el metamodelo protege al cliente para que el clínico no se superespecialice y lo encasille demasiado rápido. De la misma manera, el metamodelo contextualiza los objetivos de tratamiento y el tratamiento teniendo en cuenta la llamada vocacional del cliente. Es decir, hay que tener en cuenta el crecimiento y la salud de las relaciones maritales del cliente. Es decir, tenemos que asegurarnos de que no trabajamos solamente en un nivel en perjuicio de otro nivel que quizá tenga más sentido para el cliente. Y en último lugar, vamos a centrarnos en el beneficio 4 y cómo el metamodelo favorece la comprensión del clínico de la identidad del cliente como profesional de salud mental cristiano. Para entender esto, tenemos que decir que la visión metamodelo de la persona ayuda al florecimiento de la persona y se aplica tanto al cliente como al clínico. No se trata de una persona con problemas psicológicos simplemente. Lo que queremos como meta es una persona que prospere. Las personas con problemas psicológicos no van a estar prosperando en varios campos comparadas con personas contentas y felices. En el metamodelo tenemos que hacer análisis
de nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos, nuestra identidad esencial y nuestras propias necesidades de sanación y de ayuda y autocuidados. Como profesionales, cuando hablamos de realizarse a través de la virtud, los profesionales también tienen que pensar en las virtudes necesarias para ser un buen médico. Para la mayoría de los profesionales diríamos, pues tenemos que tener paciencia, perseverar, tener coraje o valor y ser cautos cuando no es un momento de confrontación, cuando no deberíamos tener confrontación. Y tenemos que pensar en nuestra vida propia. Y eso es necesario para nosotros como profesionales médicos para poder guiar a nuestros clientes que están también intentando prosperar. Y si alguien entra en el campo de la salud mental, estamos hablando de una vocación, no es simplemente buscar una profesión. Es un compromiso, el compromiso de servir a los demás con amor. Y así es como desarrollamos nuestras virtudes. Este autoanálisis que tenemos que realizar es nuestra forma de ir hacia la perfección, trabajar para perfeccionarnos a lo largo de la vida. Y el metamodelo también empodera al profesional médico para utilizar su identidad cristiana y para entender a las personas desde esa perspectiva. Pero no podemos imponer esa identidad cristiana. Tenemos que simultáneamente respetar cómo el cliente ve el mundo. A lo mejor no es cristiano o tiene otra fe o a lo mejor no tiene ninguna fe en particular. Sin embargo, podrían tener valores muy fuertes. Así que tenemos que respetar el cliente, su dignidad, su derecho de decidir y su forma de entender el mundo, mientras que mantenemos la identidad cristiana nuestra. Porque es un filtro a nuestra visión y nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nuestra identidad cristiana nos enriquece, nos ayuda a servir a nuestros clientes, sean de la fe que sea. Ahora llegamos a la conclusión de Craig. Gracias, Dr. Norling. Aquí es donde vinculamos un poco todo porque hemos visto muchas cosas. La presentación es, el modelo ofrece un enfoque multidisciplinar con una definición de las personas a través de las 11 premisas y hemos visto los beneficios en la práctica de la salud mental. Todo esto apoya la base conceptual del metamodelo. Y todo es útil en su aplicación. El metamodelo deja claro las presunciones que hay detrás. Está muy claro. Involucra las distintas disciplinas para integrarlas y entenderlas bien, siempre teniendo en cuenta la persona. La presentación contribuye al metamodelo de la persona, al metamodelo completo de la persona, y la idea es que se utilice en la práctica de salud mental. Queremos que sea algo abierto, no algo rígido. El metamodelo busca la integración de distintas fuentes de sabiduría y conocimientos sobre la persona.
a dos niveles. A un nivel como un objeto conceptual de estudio. Hay una conceptualización dentro del modelo, pero también vemos a la persona como un sujeto de acción. Acción moral, espiritual. Y eso es una parte importante, porque son conceptos en acción. En una persona. Y es un sujeto de acción, sanación y de cambio. Podríamos decir que el modelo nos completa la visión de la persona, protege también a esa persona y es abierta a nuevas formas de la verdad, de corrección y de expansión. Se aplica aquí la tradición católica en toda su riqueza. Y eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, estamos preparados para las preguntas. Muchísimas gracias. Tengo el privilegio de empezar la sesión de preguntas. Voy a plantear una pregunta mía. Ya que nos estamos convirtiendo en fans de su trabajo, quería preguntar algo sobre ustedes tres como personas. Seguramente habrán tenido reflexiones personales para ver la necesidad de este trabajo, observaciones personales. Fuertes para mantener el trabajo a lo largo de estos 20 años, pues me gustaría escuchar algo más sobre estas experiencias. El más joven quizás, Dr. Witz, ser el más joven, bueno, tiene algunas ventajas, sí. Yo diría que el ímpetu personal hacia este tipo de planteamiento, bueno, yo estaba trabajando en una universidad laica y mi mujer y yo éramos ateos y nos convertimos a la cristiandad y al cristianismo, perdón, y luego al catolicismo en los años 70, que fue una sorpresa y no era algo muy normal en los años 70. Estábamos en una universidad laica y realmente ahí me di cuenta de los sesgos que existen en el mundo laico, de los que la gente no era consciente. Estaba en la Universidad de Nueva York durante 39 años, viviendo en Manhattan, en el centro, en un entorno muy laico. Y el contraste entre mi comprensión cristiana de mí mismo y de la gente y todo lo que escuchaba a mi alrededor me hizo pensar. Deseaba encontrar una forma de gestionarlo y de escapar la influencia de ese entorno, de su obviedad. Durante esos años, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, eso es lo que ocurría. Y bueno, en el 99 o en el 2000, más o menos, descubrí a Bill Nordling y algunos otros que estaban pensando en este enfoque. Fue una sorpresa y un placer. Y poco después dije,
vamos a hacerlo, venga, es emocionante. Y es lo que he estado buscando y así es mi historia. No quiero entrar en todos los detalles de cómo me molestaba el mundo laico o me desafiaba o lo que me parecía inadecuado, vamos, de ese mundo. No tenemos tiempo para todo eso. Por eso ha sido muy personal, en mi caso, esos años en Nueva York. También me di cuenta enseguida, poco después de convertirme, descubrí la tradición teológica, psicológica, filosófica de la fe. Y yo tenía un doctorado y no conocía a gente como C.S. Lewis, G.K. Chesterton, mucho menos Aquino, por ejemplo. Y cuando descubrí a esa gente y descubrí la profundidad de esa tradición intelectual y reconocí la psicología como una cosa tan superficial. Bueno, pues con eso ya he dicho suficiente. Good. Bien, Go ahead, Bill. Okay. Bill, adelante. Well, my career, in terms of my training in En cuanto a psychology, mi formación en la psicología, two bueno, important things that I knew I wanted to do. yo quería hacer dos cosas I was influenced by the importantes. existential phenomenological movement. El movimiento existencialista fenomenológico me influyó mucho. Force within the field of psychology. Quería ser una tercera fuerza dentro de la psicología y para ver la psicología como una ciencia humana y en lugar de estudiar la conducta, que es la visión clásica de este campo. I did a lot of study at the Estudié mucho en la Universidad de Dallas, la Universidad de Kane, y me they were on quedó claro que estaban sense of pensando en el sentido más amplio de la persona. its Christian and its secular Fenomenología pues tiene sus versiones más laicas o más cristianas y tuvo una gran influencia thinking about the person en mi pensamiento sobre la gente, sobre la persona, como algo mucho más rica comparado con lo que se hacía en el campo en ese momento. very A la vez even before I was sentí la llamada, incluso antes de casarme. really wanted to learn about marital therapy. Yo quería aprender sobre la terapia Field para parejas, by and large para matrimonios. Cuando empecé en ese campo, very new. And one of the era un campo, una especialidad muy joven. Y una cosa que me field of resultó extraño desde el principio es que any la psicología clear ways of working no desarrollaba formas claras de trabajar con parejas o con familias hasta el final de los años 50. Se empezó con un sesgo clients were not doing the same individualista. Los clientes spouses, for example, los clientes no hacían la sesión juntos como pareja hasta los años 50. how did that happen? I mean, Y me preguntaba, ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo nuestra disciplina, nuestra ciencia no haya visto el valor de juntar a la pareja o juntar a la familia en la misma sala? individuals separately, that ¿Cómo que se trataba a los dos por separado? No parecía tener sentido ir en esa dirección. where it became real apparent to me that Y ahí to a large extent es cuando vi Freudian theory is que aunque la teoría de Freud es maravillosa y muy valiosa, at the wrong level of analysis. nos habíamos quedado en el nivel de análisis equivocado. Inherently something like the meta model, which can El metamodelo individual equilibra
la perspectiva individual con la perspectiva de la pareja o del matrimonio y de la familia. Y simplemente sabía que había que corregir algo en este campo. Fue como un sueño para mí. Cuando estaba estudiando la teología, filosofía, psicología, el ver que la persona se veía como algo relacional dentro del mundo católico. Y yo quería ver cómo meter esa idea dentro de la psicología. Pero para responder a la pregunta de cómo hemos podido aguantar tanto tiempo, voy a ser un poco emocional aquí y decir que es porque hemos sido como una familia. Una misión en común puede ayudar a un grupo de personas muy diferentes, médicos, teólogos, psicólogos, a llevarse bien. Y no solo llevarse bien, pero querer conocerse mejor y aprender sobre los demás. Dr. Vitz ha hablado de la especialización y cómo puede ser un problema. Es un poco raro, pero cada uno, al nivel de esta presentación, todos podíamos dar la presentación de los demás, porque hemos aprendido a respetar las disciplinas de los demás. Y nos hemos metido en sus disciplinas con respeto. Hemos trabajado y hemos escrito capítulos filosóficos y yo como psicólogo era capaz de seguir como psicólogo era capaz de seguir al filósofo o al teólogo. Y el doctor Titus a veces analiza un caso y yo creo que la mayor parte de los psicólogos y los médicos podría pensar que incluso que es un profesional de la salud mental, aunque no lo es. Así que somos como una familia y a lo mejor por eso nos hemos seguido unidos, hemos superado, bueno, lo que superan las familias y nos ha hecho fuertes. Bueno, no voy a decir que soy breve, pero lo intentaré. Pero es difícil seguir a lo que se ha dicho ya. Yo valoro mucho las ciencias psicológicas. Yo soy teólogo y filósofo. Y cuando entré en el Instituto de Ciencias Psicológicas hace 20 años, pues existía la necesidad de fortalecer la antropología del instituto. Y esa antropología está detrás de sus enseñanzas. Yo estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Fue un poco por suerte que acabé en el IPS. Y surgió porque yo tenía interés en entender a la persona en su desarrollo desde el punto de vista de la psicología, filosofía y la renovación y la virtud. Fue significativo para mí ver dentro de un instituto psicológico cómo se podía dedicar tanto tiempo a entender cómo las personas cambian, cómo las personas pueden cambiar para poder prosperar. Y esa idea de prosperar forma parte de la tradición católica. Y de algún modo me ha llevado a buscar entre los psicólogos para encontrar una teología moral muy diferente. Tenemos Padre Pinker, Padre Ashley, y esos enfoques. Desde el punto de vista de la teología, si nos abrimos a la verdad, entonces el cambio es posible. El Instituto de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Divine Mercy sabe que hay que tener una base espiritual, teológica y filosófica para trabajar en la psicología. Intentaré ser breve, ya está.
La segunda pregunta. Ahora hemos escuchado de los otros ganadores que a veces hay una falta de formación en filosofía, teología, entre nuestros compañeros en el trabajo, en la salud mental, por ejemplo. Y por eso el vocabulario, el lenguaje puede ser un problema y es difícil para muchos acercar el metamodelo a personas que no tienen esa formación o esos conocimientos. Ahora voy a seguir con una pregunta de Maureen Ellis. Cuando hablamos del pecado de personas que han caído, podríamos tener problemas con algunos compañeros en el trabajo. No sé si pueden ofrecer consejos para superar este tipo de problema. Bien, yo voy a responder y estoy seguro de que mis colegas también van a responder. Si nos acordamos, el metamodelo tiene tres niveles. Es decir, en cuanto al enfoque a la persona, un enfoque teológico, filosófico y psicológico. En nuestro modelo hay premisas psicológicas correlacionadas y que son paralelas a los 11 principios psicológicos. Están escritos con un lenguaje o con jerga psicológica. Es decir, si hablamos con todos los psicólogos del mundo con distintos sistemas de creencias, veríamos que estas premisas psicológicas, si no todas ellas, todas van a ser entendidas por esos psicólogos. Ellos van a decir, sí, yo entiendo qué es la persona humana. Es decir, tenemos que irnos de los principios corolarios o teológicos y filosóficos y pasar a los psicológicos. Es decir, que en ese nivel psicológico podemos tener una conversación, un diálogo con nuestros colegas que no están en la fe o aquellos que están en la fe, pero que no tienen formación teológica ni formación filosófica. Un ejemplo en este sentido. Si nosotros hablamos del pecado y podemos hablar del ángel caído y podemos decir, bueno, teológicamente el pecado separa a las personas, pero también podemos hablar del hecho de que las parejas de manera natural van a polarizarse de manera muy rápida. Si nos fijamos en las parejas que han discutido, todas las parejas han discutido. Y ese es un fenómeno natural que sucede. Es decir, la manera en la que las personas dicen las cosas de una manera que tiene un efecto que desencadenan algo en la otra persona. Es decir, podemos encontrar muchísimos patrones desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de las emociones. Y cuando decimos esto, todo el mundo está de acuerdo. Sí, sí, eso pasa. Y los psicólogos de pareja predecimos que predecimos que esas parejas de hecho están polarizadas. Es decir, podemos hablar del pecado a otro nivel. Ese nivel, al nivel de la dificultad que tienen las personas en comunicarse, en compartir la verdad, en compartir. No me quiero extender mucho, solamente quiero decir que existe un nivel de discurso a nivel psicológico que se corresponde con el siguiente nivel más alto, bien sea el filosófico o el teológico. Claramente es necesario utilizar una jerga, unas afirmaciones psicológicas más que teológicas o filosóficas.
Tal y como he dicho antes, la psicología demuestra nuestra caída. No queremos utilizar ese lenguaje, pero tenemos una tendencia natural al narcisismo. También tenemos una tendencia natural al ojo por ojo, diente por diente. También una tendencia natural al resentimiento, a la rabia, a la envidia. Con todos estos elementos, en la psicología, todas las publicaciones psicológicas hablan de estos elementos, no se refieren a ellos como rotura, como caída, porque no queremos, lo enfocan de una manera más superficial. Y que todos tenemos estos problemas como humanos, es decir, esa caída está ahí. En la psicología, en cuanto a la redención, a nuestra redención, nosotros no nos referimos a ella como redención. En ese sentido, quiero decir dos cosas. Hoy por hoy se llama florecimiento, prosperar, y ese es el segundo nivel de descripción. Hay quienes se decía que uno se redimía a través de la autorrealización o a través de superar la inferioridad o mejorarse a sí mismo o a través del desarrollo personal y crecimiento personal a través de los arquetipos. Todas ellas eran formas de redención. Y ahora existen teorías seculares que hablan de la psicoterapia narrativa y también están incluso proponiendo una serie de historias consideradas redentoras como la descripción queremos y se le entregan al cliente para que las adopte. La redención y la caída son análogos claros dentro de la literatura psicológica y simplemente cuando hablamos con nuestros colegas nos referiremos a este nivel. En cuanto a la creación a imagen y semejanza de Dios, vamos a asumir que nuestros colegas merecen la pena y tienen dignidad y asumen o adoptan esa asunción y no es un problema. Y nos encontramos con la misma cuestión. Sigmund Freud dijo que hay personas que merecen la pena. Es decir, puede que incluso algunos psicoanalistas o psicoanalistas pueden aceptar que las personas no tienen dignidad, pero no tenemos que hablar con los colegas a nivel teológico. Hay que hablar a nivel psicológico. Hay que buscar un correlato psicológico de las cuestiones filosóficas y teológicas. Sí, Craig. Bueno, seré breve. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo diría al mismo tiempo que existe una manera formal de abordar la tradición cristiana. Durante los últimos 20 años que hemos venido trabajando juntos como una institución que hemos trabajado en el metamodelo, también hemos visto lo difícil, la parte difícil, el lenguaje de la teología y los conceptos de la filosofía. Y nos ayudaron mucho a encontrar estos correlatos psicológicos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la parte más profunda de la persona, es decir, en la concepción de la persona es mucho más amplia, mucho más rica. Y por eso nuestro metamodelo es un marco de trabajo para su aplicación. El marco es filosófico, es teológico y bebe de estas sabidurías, pero también se traduce a la psicología. Y los insights de Papa Juan Pablo II y las luces de la tradición cristiana nos ayudaron a tener una base sólida y robusta que podemos traducir a otras disciplinas. Y sabemos que haciendo esta traducción, esas disciplinas se enriquecen una vez que conceptualizamos estas y hacemos estas aplicaciones prácticas y si no, también en términos de entender, comprender la finalidad, ese significado más profundo, ese
significado más profundo que se ofrece a través de estas nociones de autorealización o felicidad. Y desde luego la filosofía y la teología contribuye al diálogo con la psicología y viceversa. La psicología nos puede ayudar a entender a cómo llegamos a la sanación, al cambio, a lo roto, a lo caído. La psicología también tiene su importancia. Muchísimas gracias. Nos estamos llegando al tiempo. Me disculpo por no poder plantear las preguntas que nos han llegado al chat. Simplemente quiero darles las gracias encarecidamente por su aportación el día de hoy, que ha sido maravillosa. Esperemos verles pronto, muy pronto. Bien, con esto finalizamos. Concluimos nuestra ceremonia de entrega de premios y ahora le cedemos la palabra a Max Bonilla para que realice el cierre. Muchísimas gracias, profesora Molinero. Muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy. Las ponencias que hemos tenido el gran gusto de escuchar nos han llevado a una parte culminante, pero no final, del gran proceso que son los premios Razón Abierta. Un ejemplo particular, y puedo decir en estos días extraordinario, del concepto de razón abierta y de la colegialidad a la cual el concepto nos llama y que el Papa Benedicto nos recuerda es esencial para la vida universitaria. Por razones de la pandemia no pudimos hacerlo en persona, pero esperamos que la entrega de los premios la podamos hacer lo antes posible el 2021 y que el Congreso Razón Abierta se celebre a finales del curso. Esto todo lo anunciaremos en nuestro sitio web apenas tengamos más información. Sin embargo, en un tiempo breve, en nuestro sitio web, razonabierta.org, podrán encontrar todas estas ponencias, donde también nos podrán contactar para cualquier pregunta o aportación que quieran hacer.